Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más de la asignatura Análisis de Información Documental. Hoy vamos a comenzar el estudio del tema 2, Espacios y competencias del profesional de la información, y justamente la clase número 1 se titula El análisis de información y su vínculo con la inteligencia. En clases pasadas estuvimos estudiando la unidad también número 1, pero el tema 1, donde hacíamos una introducción al análisis de información, a sus definiciones, también a los objetivos que tenía realizar el análisis de información, las características deseables que debería tener un analista de información, las habilidades que debería tener esta persona. También indicamos actividades de cierre de tema, como un seminario donde ustedes tienen que estar participando en un foro temático, y también indicamos la realización de resúmenes de las mismas lecturas con las que iban a participar en el seminario. O sea, las tareas están bien explicadas y ya veo que algunos estudiantes pues han ido participando en el foro temático. Yo igual les he ubicado algunos comentarios, y lo que vale es que además de que usted participe, sea capaz de comentar el trabajo de alguno de sus compañeros. Bueno, dicho esto, nosotros vamos a estudiar hoy, como ya les decía, el análisis de información y su vínculo con la inteligencia. El objetivo justamente de esta clase es identificar las barreras a las que se enfrenta el analista de información, así como las habilidades que éste debe tener. Vamos a ver esta cita de Sánchez en el 2009 que dice: un sistema de inteligencia es una organización compleja de personas, métodos, procedimientos, tecnologías, mediante las cuales se puede recabar información, analizarla y convertirla en conocimiento que minimice la incertidumbre en la toma de decisiones. Es, por tanto, un conjunto de elementos humanos, metodológicos, operacionales y tecnológicos, cuya finalidad es proporcionar una superioridad estratégica al que lo utiliza a través de una superioridad informativa. Si nosotros analizamos bien esta cita de Sánchez, vemos que hay cuestiones muy puntuales, como por ejemplo el lograr trabajar en conjunto. O sea, un sistema de inteligencia es una organización compleja de personas. La persona es el recurso por excelencia dentro de una organización. Luego están los otros recursos, como por ejemplo las tecnologías, los presupuestos que hacen posible también adquirirla y adquirir ciertas condiciones para el desempeño de una labor, ¿no? Entonces, por otra parte, cuando tenemos tecnología y en un mundo tan moderno y competitivo como el que estamos, como el que existimos nosotros, ¿verdad? Coexistimos en ese espacio, tenemos necesidad también de manejar elementos metodológicos, operacionales, para llevar adelante lo que es el trabajo dentro de una organización. Y dentro de este conjunto de elementos está un recurso muy valioso que es justamente la información. El saberlo utilizar adecuadamente, claro que permite tener una superioridad estratégica, una superioridad en la toma de decisiones dentro del ámbito informativo documental. Por tanto, el sistema de inteligencia se nutre justamente de eso, de tener ese conjunto de elementos, de saber trabajar con él y de tomar las decisiones acertadamente, ¿verdad? Cuando ese conjunto de elementos humanos pues están bien sintonizados con la labor que tienen que realizar y llevar a cabo. Bueno, sí, dentro de todas estas cuestiones, el analista se enfrenta en su trabajo a muchas barreras, ¿verdad? Vamos a mencionar aquellas barreras que son más significativas y qué es lo que cada una de ellas significa. Bueno, aquí está el conjunto de barreras, las vamos a ir explicando poco a poco. Conclusión precipitada, presunción de hipótesis sin confirmar, analogía inapropiada, lecciones superficiales de la historia, acción unificada, acción institucional,
compartimentación excesiva, imagen espejo, etnocentrismo, falta de empatía, ignorancia, negación de la racionalidad, actor racional, falsa proporcionalidad entre medios y fines, rechazo de evidencia, idealización, evitación defensiva, exceso de confianza con estimaciones subjetivas, optimismo excesivo, conocido también como complejo de Poliana, mejor análisis y conservadurismo. Estas son algunas de las barreras que vamos a estudiar. Vamos a comenzar por la barrera del pensamiento dominante. El pensamiento dominante va a estar influido o va a estar basado por experiencias previas. Se tiende a relacionar la nueva información con el pasado o con preocupaciones actuales sin sentido crítico. A veces conocemos personas que nos quieren imponer sus criterios, sus opiniones, solamente porque en determinado momento de su vida, en un lugar X de la geografía, en un país, en una región determinada, tuvieron alguna experiencia y esa experiencia para esa persona es absoluta, no tiene matices, eso es así. Entonces tratan de imponer su criterio, sus opiniones por encima del resto. Esta es una de las barreras a las que se va a presentar el analista. Otra de las barreras es la conclusión precipitada, el deseo de simplicidad, el apuro, o ambos, ¿no? Dan lugar a un cierre que puede ser prematuro de la consideración de un problema. O sea, hay quien está apurado por terminar un trabajo, muchas veces sucede con ustedes los estudiantes, queremos terminar la tarea, la hemos dejado para última hora, no importa, vamos a escribir aquí 2 líneas, total, ¿verdad? Si es lo mismo. Pues no es lo mismo, señores estudiantes. Y muchísimo menos si nosotros dentro de nuestra profesión vamos algún día o pensamos ser analista de información. Analista significa muchísimo más que estar apurado, que ubicar una conclusión simple que se nos ocurra. O sea, las conclusiones están derivadas obviamente de un estudio que se ha realizado con profundidad, revisando bien todos los presupuestos, todo el diagnóstico que se hizo, y no podemos andar apurados para cerrar prematuramente un problema, ¿verdad? Esa es la conclusión precipitada. La presunción por hipótesis sin confirmar. Una evidencia aparece como coherente con creencias preexistentes, no debidamente confirmadas. Permite refutar otros puntos de vista y un rápido cierre de un problema. Es parecido a lo de la conclusión precipitada, pero en este caso son hipótesis. A veces tenemos una hipótesis, una conjetura, ¿verdad? La hipótesis es la respuesta anticipada a un problema de investigación, y a veces tenemos esa conjetura, ese supuesto, y no lo tenemos confirmado. Sin embargo, nosotros pensamos que esa hipótesis es la que es válida, ¿verdad? Es valedera, y aparece sin estar confirmada, refutando otros puntos de vista. La analogía inapropiada es la percepción de que un evento es análogo a acontecimientos pasados sobre la base de una consideración inadecuada de conceptos o hechos con criterios irrelevantes. Esta analogía inapropiada, bueno, existe mucho en las personas. Las personas han tenido alguna experiencia en su vida pasada y han tenido sus consideraciones, porque cada ser humano, yo siempre les digo que es un sujeto independiente y por supuesto cada uno piensa diferente, ¿no? Y como ha tenido esa experiencia sobre la base también inadecuada de algunos hechos y algunos criterios, esa percepción la trae a un evento actual y justamente hace analogía, muestra que hay semejanza entre eso que sucedió una vez y lo que ahorita está sucediendo, y sin embargo no hay ningún fundamento con criterios que sean relevantes, con criterios que sean respetuosos, ¿no? Para de verdad llevar a cabo un análisis. Las lecciones superficiales de la historia. A veces se hace un análisis frío de conceptos, un análisis que se puede llamar acrítico de eventos históricos, que también van a conducir a una generalización de factores y a una extrapolación inadecuada a la situación que se estudie.
En relación a la acción unificada, se explica que hay una presunción de la acción unitaria de las organizaciones o países que se analizan, una percepción de que el comportamiento de los otros es más planificado, es más centralizado, más coordinado de lo que realmente es. Desestimar accidente y el caos, pasa por alto las percepciones erróneas de los demás, error fundamental de atribución, posiblemente causado por un sesgo cultural. Muchas veces creemos que lo nuestro es lo peor, que los otros son los que andan bien, y justamente no es así. Las personas, los países, los sitios tienen logros y también tienen dificultades, atraviesan situaciones, atraviesan problemas. En estos momentos tan duros del COVID, pensamos, bueno, que la situación de Ecuador es alarmante. Yo creo que la situación es alarmante en el mundo entero, no solamente en Ecuador, porque se trata de una pandemia y entonces no podemos generalizar de que si en aquel país las medidas fueron de una manera, justamente porque las condiciones también son diferentes, los países no son iguales, las personas no son iguales, las enfermedades no se comportan iguales en los mismos sujetos, aún en los mismos países y regiones. Entonces tendemos a generalizar de que en aquel país se tomaron tales medidas, más cuales medidas, que allá se hizo lo correcto, que aquí se hizo lo incorrecto, y solamente tenemos percepciones erróneas de lo que sucede en otros sitios, porque justamente vemos el nuestro y estamos dolidos con lo nuestro, pero alrededor del mundo también pasan cosas semejantes a las nuestras, y sin embargo tratamos de idealizarlos, de creerlos que son diferentes. No son diferentes. Todo el mundo pasa por situaciones muy similares. Que hay otras cosas, que hay otros acontecimientos, eso lleva otro análisis. Pero en cuanto al comportamiento de la enfermedad, en cuanto a los casos, en cuanto a que si no dijeron una cifra, dijeron otras, muchas veces no se sabe. No es que se oculte, es que no se sabe, porque igual ha muerto mucha gente, pero no ha muerto solamente aquí, ha muerto en todos los países del mundo, los países más desarrollados que existen. Entonces a veces tratamos de desestimar eso en otras partes y creemos que lo nuestro es el caos, y no es así. Hay situaciones que tendemos que con determinados sesgos de desestimarlas, y nosotros tenemos la percepción de que ese comportamiento de los demás es el que de verdad es planificado, es centralizado, y el nuestro es un caos. Esa es la acción unificada. La adhesión institucional también se conoce como parroquialismo organizacional. Es un enfoque selectivo de rígida adhesión a las resoluciones, normas o lealtades institucionales. Puede ser también el resultado de la especialización funcional o una estereotipación del pensamiento grupal. Muchas veces es así. He visto personas que actúan con un reglamento en la mano constantemente. No quiero decir que eso esté mal, los reglamentos existen para cumplirlos, las leyes también, pero todo el tiempo no podemos estar rígidamente pegados a ciertas resoluciones o normativas. A veces hay que buscar variantes dentro de esas mismas resoluciones que a lo mejor están contempladas ahí y no las vemos, justo por nuestra forma de ser tan rígida, tan cuadrada, como pudiera decirse, que no tiene matices, y en la vida nada es blanco totalmente, ni nada es negro totalmente, o sea, los tonos grises existen, y de alguna manera hay que ver justamente en nuestra institución qué es lo que más podemos utilizar para poder llevar adelante el trabajo, ¿no? Y a ver a qué nos apegamos, a qué códigos, a qué artículos, a qué reglamentos de verdad podemos utilizar, y cómo llevar a cabo el trabajo siguiendo todas las reglas, claro está, pero también incursionando en cuestiones que nos pueden ayudar, porque tampoco las instituciones, no todas se comportan iguales, nada, ni las personas nos comportamos iguales. Entonces también hay que ver las normativas, pero adecuándolas también a nuestro entorno, ¿no? La compartimentación excesiva. Bueno, también esto es malo. Un secretismo exacerbado, donde en el trabajo colaborativo no hay confianza para llegar a un resultado. Eso lo que hace justamente es aumentar la desconfianza
y puede causar también una estrechez en las decisiones que se tomen, ¿no? Porque si hay un trabajo por desarrollar y ese trabajo necesariamente hay que hacerlo en equipo, hay que hacerlo de manera colaborativa, ese secretismo por unos cuantos del grupo, pues no conduce a ningún logro. La imagen espejo es la percepción de los demás como uno se percibe a sí mismo. Se encuentra facilitado en los sistemas cerrados o de compartimentación excesiva. Se habla de un automorfismo, o sea, esa imagen espejo la veo en los otros, no la veo en mí, y por tanto en esa compartimentación excesiva es típica esa barrera en el uso de la información. El etnocentrismo es una proyección de la propia cultura, de las creencias ideológicas, las doctrinas o las expectativas de los demás. Hay una exageración de la importancia causal de la propia acción. La falta de empatía. Esta se explica por sí sola porque es la incapacidad que muchas veces tenemos de entender la percepción de los demás sobre su mundo, la concepción de su papel en su mundo, sus intereses. De otra manera pudiésemos decir ponerse en el lugar del otro. Eso algunas veces nos ayudará a entender qué es lo que está sintiendo la otra persona, ¿no? La ignorancia es otra barrera, que es la falta de conocimiento. Si es un problema que es de la organización, se lo toma como algo que sucede en forma parcial y acotada en algunas áreas. Sin embargo, hay falta de curiosidad cuando hay ignorancia, hay estrechez de mirada, hay negación de la realidad. O sea, la ignorancia no es a veces como las personas creen un término tan despectivo, sino que ignorancia también significa falta de conocimiento. Todos somos ignorantes en algunas cosas o en varias cosas o en muchas cosas. Y cuando te dicen, o a lo mejor eres una persona ignorante, claro, todos somos ignorantes en algo. Yo puedo ser ignorante en toda la rama de la medicina, pues yo no he estudiado, yo no soy médico. Entonces, igual en la ingeniería, qué sé yo, en cuántas cosas puedo ser ignorante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que muchas veces en las organizaciones hay falta de conocimiento y las personas, por pena o por no estar preguntando tanto, prefieren obviar el asunto y continuar con esa falta de conocimiento. Esa es una barrera también a la que se enfrenta el analista, pues una persona que esté realizando un análisis en una determinada área del conocimiento, los analistas de información, estudiamos esta carrera, que es justamente para el trabajo con la información, pero cuando estamos incursionando en determinadas áreas específicas, pongamos por ejemplo la agricultura, yo tampoco estudié agronomía y hay cuestiones que no conozco en términos agronómicos, yo me tengo que sentar con un agrónomo y preguntarle. No puedo obviar esa rama del conocimiento porque no es la mía. Puede que yo le dé tanta información a esa persona que no conocía porque esa es mi especialidad. Soy capaz de darle las últimas tendencias justamente en su área de conocimiento, que esa persona no la sabe porque la mía es proporcionarle la información. Pero el yo nutrirme de qué cosa es el área de la agronomía, tengo que hacerlo con un especialista de esa área. Que si no, ¿de qué manera puedo yo llegar, por ejemplo, a un consenso sobre una conclusión en determinado informe que necesiten, justo realizando determinado análisis? Entonces, esa ignorancia muchas veces pues está presente. Es una de las grandes barreras que se manifiesta en los analistas de información. O sea, es una barrera que va a estar ahí presente. La negación de la racionalidad, creencia en que la capacidad de otros actores para actuar fuera de los límites de las normas de los comportamientos propios o procesos de toma de decisiones se debe a una ausencia de racionalidad. O sea, hay muchas personas que en el argot popular pudiésemos decir que hacen lo que quieren y decimos que ellos tienen falta de racionalidad. Las personas no son racionales y muchas veces no es así, sino que pasan las normas de comportamiento, las obvian y actúan fuera de los límites de estas normas, ¿no? Entonces, negar esa racionalidad es también una de las barreras a las que nos enfrentamos.
está la otra, que es actor racional. Es la hipótesis de que los otros actúan siempre de manera racional, o sea, los otros sí lo hacen bien, nosotros lo hacemos mal, sustentado normalmente en la sobreestimación de la propia racionalidad. O sea, hay una posición extrema y contraria a lo que es la negación de la racionalidad, que es la barrera que anteriormente describimos. Es un exceso de pensar que aquella persona sí está haciendo un análisis bien hecho, sí está actuando de manera racional. En cambio, yo, analista del lado de acá, no lo estoy haciendo correctamente. O sea, estoy sobrevalorando esa persona y diciendo que es mucho más racional que yo. Esa es otra barrera a la que nos enfrentamos. La falsa proporcionalidad entre medios y fines. Es una expectativa infundada en que el adversario va a prodigar esfuerzos proporcionales a los fines que busca. Inferencia acerca de las intenciones de los demás y plena conciencia de los costos y consecuencias de las acciones que inician. Hay una falsa relación entre medios y fines, entre las intenciones de los demás, las acciones que realizan y lo que verdaderamente consiguen el propósito, ¿no? Hay otra de las barreras, el rechazo de evidencia. Se impugna la información que entra en conflicto también con la información de base existente, y esto puede llevar a la búsqueda excesiva de consistencia. O sea, usted presenta evidencia de todo tipo y le dicen que aún no son suficientes, que esa evidencia no constata o no es válida para sustentar determinada cuestión. Entonces hay una búsqueda excesiva de consistencia para poder tomar la evidencia en cuenta. La idealización es la percepción de lo que ha sido, es o será o debería ser como parte del sistema de creencias. O sea, estas todas barreras están muy relacionadas, como ustedes podrán ver. Nosotros tendemos, como seres humanos que somos, a idealizar situaciones, a idealizar personas, ¿verdad? A idealizar países, a idealizar regiones, a idealizar culturas. Y tenemos esa percepción, ¿no?, como parte de nuestros sistemas de creencias, y eso también puede ser una barrera en el análisis de información, porque recuerde que un analista de información debe de actuar de la forma más transparente posible, alejado de todo tipo de idealización. La evitación defensiva, negativa a percibir y entender los estímulos amenazantes y las alarmas, la necesidad de evitar decisiones dolorosas, estimulado en una ilusión. Bueno, justamente hay una negativa dentro de las personas, ¿no? Hay como un sistema de defensa. Justamente cuando nos dicen algo que no nos gusta, que no encontramos adecuado y queremos a toda costa defender nuestras posiciones, ¿no? Hay una negativa a entender lo que nos dicen. Hay estímulos que para nosotros son alarmantes, son amenazantes, y esa necesidad intrínseca del ser humano de evitar esas situaciones, y por tanto tendemos a la defensa, ¿no? Otra de las barreras es el exceso de confianza en las estimaciones subjetivas. Hay un sesgo optimista en la evaluación y un sesgo que sea demasiado optimista, un informe en algo que estamos realizando, en un análisis de un área del conocimiento, nos puede llevar a un cierre prematuro, un análisis acelerado de eso que estamos haciendo. El optimismo excesivo, conocido como complejo de Poliana, es la hipercredulidad. De esta exageración nace la autocomplacencia y el exceso de confianza. Este es al revés, hay un exceso de confianza en todo, hay un optimismo excesivo, y eso también es malo, pues nunca vemos las realidades tal cual son, que nunca son ni tan buenas ni tan malas. O sea, hay que analizarlas y llegar a una posición certera de lo que tenemos ante sí, porque si no, no vamos a resolver ningún problema. Si decimos que todo está óptimo, todo está muy bien, esta área del conocimiento, pues en este análisis que se hizo de los cultivos, estos cultivos van a crecer con tal abono, que es el que se está implementando, pongamos el ejemplo, y vemos que no crecen, pero nosotros decimos que sí.
y tenemos un exceso de confianza en los datos que hemos revisado, y estos sí son los datos y no corroboramos más nada, pues nuestros cultivos seguirán pequeños y no crecerán y no pondremos el abono adecuado, porque estamos enteramente convencidos que eso que estamos haciendo es lo que verdaderamente es. Un mejor análisis es otra de las barreras. Es una evaluación optimista basada en la predisposición cognitiva y las creencias generales de que los actores se comportarán como se estima, respetarán los intereses usuales o preferencias políticas previstas. Aquí, bueno, siempre existe la predisposición, ¿no?, de hacer un análisis correcto, eso es cierto, pero también estamos pensando en quizás entregamos un producto y decimos, pudimos haber hecho un mejor análisis, pudimos quizás haber logrado mejores resultados, haber dado mejores conclusiones. Y bueno, esto es una barrera que también existe a la hora que entregamos un resultado, un análisis de información. Sin embargo, a pesar de ser una barrera, creo que es bueno, porque siempre debemos tener en nosotros aquella posición de enfrentar situaciones y de lograr mejores resultados, ¿no? Y justamente el desarrollo es en espiral. Si nosotros creemos que todo lo que estamos haciendo en determinado momento, incluidos los análisis, son tan perfectos, son tan puros y tan buenos, pues no vamos a mejorar nunca lo que hacemos. Entonces es una barrera, pero no lo veo como negativa, sino lo veo con la posibilidad de mejorar lo que estamos realizando. Otra barrera es el conservadurismo, en el deseo de eludir el riesgo, la tendencia a evitar la estimación de probabilidades extremadamente altas o extremadamente bajas, rutinas de pensamiento, tendencia a buscar la confirmación de las creencias. Bueno, una persona conservadora tiene ciertas características que van condicionadas por muchas cuestiones. Por ejemplo, en las realidades actuales también hay personas ya que también, bueno, por su edad o por otras situaciones, no hacen análisis teniendo en cuenta las tendencias, utilizando datos de investigación a través de las tecnologías, y han sido profesionales de la información toda la vida, pero es que ya los repertorios impresos pues no están a tono con nuestras realidades, no van a mostrar los mejores datos, de hecho ya prácticamente no existen. Entonces hay que cambiar justamente porque la profesión cambia, los momentos cambian, y no puede mantener esa posición conservadora de pensar en algo pasado, por ejemplo, como algo en nuestra profesión que se hace obsoleto, que es el trabajo con la fuente física, porque justamente las bases de datos son las que proporcionan información de mayor actualidad y esa se accede a través de las tecnologías, a través de Internet. Entonces, en el análisis de información hay que ser muy cuidadoso con esta barrera. El escepticismo excesivo, conocido como metáfora de Cassandra, es un pesimismo que existe, una precaución extrema sobre la base de una predisposición cognitiva basada en situaciones pasadas adversas, experiencias negativas, o también en apoyo de los intereses personales de la organización o preferencias de algún matiz político, ¿no? O sea, este escepticismo excesivo es la precaución extrema de situaciones adversas, puede pasar esto, puede pasar lo otro, y siempre pensando en un sentido puramente negativo, ¿no? Cuestión que golpea mucho a los analistas. La perspectiva del analista. El analista tiende a sobreestimar los informes propios, pese a que en la mayoría de los casos estos son productos de informes análogos anteriores, o sea, de trabajo de equipo, que muchas veces lo que el analista hace es sumarle las valoraciones, actualizarlo. No se intenta desmerecer la labor que está realizando, sino colocarla en un contexto institucional en los que no siempre existen genios. Porque ¿qué pasa? Muchas veces si nos creemos el ombligo del mundo, nos creemos centros del mundo porque hemos logrado hacer unos análisis de inteligencia y los sobrevaloramos nosotros mismos, pero siempre partimos de alguno que ya existe. Ese trabajo es en equipo, es un trabajo colaborativo, por tanto no es mío sola. Si yo estoy trabajando como analista, no tengo por qué sobrevalorar lo que yo estoy realizando.
y esta es una de las barreras. Por otra parte está la perspectiva del usuario, que es lo contrario. Normalmente las personas de poder y que tienen determinado conocimiento, pues tienden a subestimar ese análisis, ese informe que le entrega el analista, y muchas veces dicen que no tiene valor o le agregan poco valor para la satisfacción de sus necesidades informativas. O sea, hay que estar muy centrado en lo que se está haciendo cuando se está realizando un análisis de información, y el usuario, justamente porque es el que va a recibir el producto, tiene que formar parte de ese equipo de trabajo forzosamente, no para que trabaje en el análisis, pero sí para que nos diga realmente qué es lo que necesita, cuál es su necesidad, porque solamente con la valoración del usuario nosotros podemos saber si el análisis le ha valido o no ha valido, porque justamente entonces estamos trabajando con gusto. Hay otro que es el supervisor, y a eso le llamamos autopsia, ¿no? El supervisor no siempre distingue en el producto que evalúa las señales de alerta sobre acontecimientos futuros, pudiéramos llamarlos señales proyectivas, ¿verdad? Inmerso como todos en esta actividad, en la información insuficiente, ambigua, contradictoria y fragmentaria, suele encontrar nuevos elementos a posterior que ha pasado por alto, considerando que el analista debería haberlos tenido en cuenta. O sea, muchas veces la persona que supervisa no está metida en el problema, solamente se dedica a dirigir, a supervisar, y no se inmiscuye en la situación. Entonces, ¿cómo es que voy a saber yo de una situación que justamente ni siquiera he participado en ella? Se me puede ocurrir cualquier cosa, sí, cuando ya el análisis está hecho, pero si antes no estuve en el análisis, ¿por qué no aporté con esa idea justamente antes de cerrar el informe? Tengo que esperar a que el analista cierre el informe para entonces yo, como supervisor, hacer una valoración extremadamente súper revisada, donde mi aporte, que pudo haber sido tan importante justo en el momento donde debía haber estado participando, pues a lo mejor estaba sentada en la oficina, ¿verdad? Haciendo otras cuestiones y no le presté ninguna atención al análisis. Justamente cuando se entrega, entonces me voy a una posición y digo, se pasó por alto esto. O sea, lo que se trata de alguna manera es que, como decíamos al inicio con aquella cita de un sistema de inteligencia está creado por un sistema de personas que todas conforman la organización. Entonces, si estamos hablando de una biblioteca, de un centro de información, el director tiene que estar inmiscuido en un análisis de información importante. No puede estar sentado allá detrás del buró y venir luego a revisar el informe. Tiene que estar ahí, tiene que revisarlo, tiene que aportar con sus ideas. ¿Para qué? Para que esto no se convierta justamente en una barrera. Bueno, hasta aquí hemos llegado con las barreras. Vamos a ver entonces qué habilidades se necesitan en un analista de información. Justamente ser lo suficientemente inquieto, disponer de grandes dosis de curiosidad que le impulsen a ir más allá de las dificultades o retos que puedan aparecer en el camino, desarrollar un firme pensamiento crítico, rigor analítico, capacidad de observación, debe evitar dejarse arrastrar por lo que dicen los demás, debe evitar el convencimiento de que todo tipo de información es válida, o sea, toda la información que recibe de su entorno, debe ser capaz de tener capacidad de análisis para poder discernir qué es lo que es verdaderamente importante, ¿no? Ser protagonista de sus propios procesos de aprendizaje, de adquisición de conocimiento, debe de leer muchísimo, analizar, integrar, evaluar información, y para ello es muy importante también desarrollar su capacidad de memoria, ser resiliente al exceso de información, pues suele estar sometido a una constante infoxicación, o sea, demasiado bombardeo de información, y por tanto tiene que ser resiliente a eso. Debe saber tratar con rigor y cierta sistematicidad para evitar que la sobreabundancia de información los sature y deje pasar por alto aquella información que es verdaderamente relevante. Debe desarrollar un criterio acertado para discriminar justo esa información relevante, y por tanto debe saber evaluar las fuentes, los criterios de fiabilidad, debe tenerlos presentes, y también debe de manifestar un grado de empatía con los usuarios
que le permitan situarse, como siempre digo, en el lugar del otro para poder ofrecer las soluciones y los servicios más adecuados. Y debe ser capaz de categorizar y jerarquizar la información relevante. También debe desarrollar líneas proyectivas de trabajo, es decir, visión de futuro. Debe poseer conocimiento profundo, permanentemente actualizado de los requerimientos informativos de su organización. Si mi organización lo que hace es análisis agronómico, pues debo estar actualizada en los informes de la FAO, en las últimas tendencias que se está hablando en las Naciones Unidas, en la UNESCO, en el Banco Mundial, justamente para poder brindar, ¿no?, una información más adecuada y trabajar con requerimientos informativos que me ayuden en mi labor como profesional. Debe saber ser líder, tomar iniciativas, ser capaz de trabajar de esta forma, ser una persona innovadora, siempre dispuesta al cambio, lejos de ser conservadora. Debe de no cesar en su empeño de mejora continua, de evolución positiva, de renovación. Un analista se va a formar enseñando y aprendiendo. Nadie es tan superior que lo sabe todo, ni tan inferior que no sabe absolutamente nada. Por tanto, debe de estar abierto a las perspectivas de los otros, pero con una capacidad de análisis. El analista es un científico porque crea nuevo conocimiento, se apoya en el método científico de investigación, tanto en el desarrollo, aplicación e innovación de procedimientos que van a ser necesarios para surtir algún efecto en determinada organización, en determinada área del conocimiento, y por tanto es una persona que tiene cierta validez como científico, porque es capaz de aumentar también lo que se conoce como ventaja competitiva en una organización, justamente a brindar información que pueda ayudar a la toma de decisiones. Bueno, vamos a hacer un resumen de la clase, de lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto todas las barreras, su significado, las habilidades también de esta persona del analista, y vamos a ver que el analista, en relación a los análisis que realice, debe de analizar todas las evidencias con el mismo método y rigor, debe rechazar pruebas de confirmación sin analizarlas, debe utilizar a un grupo que contradiga los argumentos, porque de las contradicciones salen las opiniones más valiosas, debe contrastar los resultados con colegas asertivos, debe rechazar la expresión inicial de una información hasta reformularla de acuerdo con la lógica que ello indica, debe cambiar los puntos de referencia, invertir los términos para que uno se transforme en el otro, debe jugar con argumentos de manera tal que pueda llegar a conclusiones valederas, debe comparar permanentemente los grados de satisfacción con de las conclusiones que obtiene con la realidad posteriormente, debe identificar otras opciones, otras alternativas, otras hipótesis. Bueno, estas son en realidad todas las cuestiones que tienen que ver con el analista cuando está enfrentado a los sistemas organizacionales y de alguna manera está mediando la inteligencia para ayudar a la toma de decisiones, desde las barreras hasta las características y habilidades que debe de tener, lo que debe hacer y lo que no debe hacer, ¿no? Bueno, pues en esta clase no hay tarea en el aula virtual todavía, estamos en la primera clase del tema 2 y lo que los estamos es invitando a estudiar todas estas barreras y también estudiar las habilidades que debe demostrar el analista para contrarrestar esas barreras cuando está realizando un análisis de información. Les voy a mostrar un momentico el aula virtual para que vean que ya aquí tienen su clase montada. Aquí está. Tienen la clase número 1 del tema 2, que es esta, y también tienen la clase del día miércoles acá. O sea, están las presentaciones en PowerPoint y yo voy a
rápidamente ubicar aquí en esta carpeta la videoconferencia, que es esta que termino en este momento de grabar. Se las voy a ubicar aquí para que ustedes los tengan. Como siempre, les deseo muy buenos días, muchísimos éxitos, que Dios los bendiga, que se cuiden mucho y que juntos vamos a salir adelante todos. Un abrazo fraterno.